placer estar acá, un placer estar con ustedes y gracias a la Superintendencia por invitarnos a presentar los resultados y en primer término por habernos invitado a ser parte de este proceso, que ha sido muy enriquecedor también para nuestro equipo. Desafíos al 2030, ese ha sido el título de la canción y como ustedes saben hoy día hay varios desafíos de distinto orden que se han puesto como meta en 2030 y por diferentes razones. Pero es difícil empezar a hablar del tema hídrico sin referirnos a cifras y a qué está pasando en el mundo. Es algo que probablemente vemos en cada escenario, pero creo que vale la pena poner ese contexto, porque se trata de un desafío regional, nacional, global. De hecho, al 2050 vamos a tener 2.000 millones más de personas en el planeta, lo cual supone una serie de retos complejos en términos de gobernanza, educación, energía, alimentación, agua. Como ustedes saben, hace 100 años, 150 o 200 años, los desafíos que vivían las sociedades en el planeta tenían que ver con enfermedades, con la peste, con la hambruna, con las guerras. Millones de personas morían por la peste negra, la viruela. Las mismas guerras causaron la muerte también de millones de personas. En el año 1700, Francia perdió como el 20% de la población por la hambruna, al igual que varios países europeos. Afortunadamente, su tiempo han quedado atrás. Pero los desafíos que enfrenta el planeta hoy día son otros, y en particular el que nos convoca hoy día es el agua, ¿cierto? Tenemos una relación entre agua y sociedad que se encuentra en muchas regiones en una condición crítica. Y lo hemos visto, todos los días en la prensa aparece, ¿cierto? Brasil lleva 80 años de una sequía, lo que ha provocado graves trastornos. El año pasado Sao Paulo, y no sé si todavía continúa, estuvo con un proceso de racionamiento de agua. Lo mismo pasa en Ciudad del Cabo, países como Marruecos, España, Argelia, han vivido también eventos bastante críticos. Chile también está lamentablemente dentro de ese grupo. En un estudio que se hizo hace poco, se hablaba de que a China la sequía le cuesta 1,2% del PIB. Y ellos, ¿cierto?, construyeron un canal de 1.200 kilómetros de largo para llevar agua de sur a norte. Y esa frase que está ahí que dice tenemos mucha agua en el sur, sería bueno tomar un poco de esa agua prestada y llevarla al norte, que parece una frase lógica, bueno, fue dicha por Mao Zedong en el año 1952, es decir, que tampoco el problema es reciente, sino que es algo que se ha ido generando lentamente. Y estamos en un punto entonces donde requiere tomar atención. Y hay países, y hay casos de estudio de países complejos, en términos hídricos, pero que han logrado abordar el desafío de una forma exitosa. Israel es cierto un país desértico, que el año 2000 tenía un balance hídrico negativo. Bueno, hoy día es un país en muchos ámbitos un ejemplo en temas de tecnología, desalinización, reciclaje de agua sorbida, el 80% se usa para agricultura. Singapur, que ustedes me dirán, claro, es una isla pequeña, es un estado de isla, además tiene mucha lluvia, pero sigue siendo complejo, dependía exclusivamente de agua importada para satisfacer las necesidades de un lugar altamente poblado. Ellos tienen esta política de cada gota cuenta, ¿cierto? Y hoy día tienen un programa que recupera prácticamente toda el agua que se genera y capturan las aguas lluvias que caen en la isla y se ha convertido entonces en uno de los mejores laboratorios de políticas públicas. Entonces, el desafío hídrico tiene que ver con esto, con escasez, con contaminación, con conflictos, con eventos extremos, con deterioro en cuencas, etc. Y nos lleva a este concepto de seguridad hídrica, que también es un concepto que está bastante instalado. De hecho, los Objetivos de Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas, ¿cierto? Los ODS 6 en particular, nos habla de asegurar la provisión de agua en calidad y cantidad. Y hay una serie de objetivos trazados al 2030 en ese ámbito. Y seguridad hídrica, UNESCO lo define de esta manera, la capacidad de una población para salvaguardar el acceso al agua en calidad y en cantidad, para mantener la vida y los ecosistemas y la actividad productiva, el desarrollo finalmente. Esta película, ¿cierto?, del año pasado, 2017, Guillermo del Toro, ganó un Oscar a la mejor película, no tiene tanto que ver con el tema que nos convoca, a pesar del título, pero es una película recomendable. Pero, ¿por qué no pensar en cuál va a ser la forma del desafío al año 2030? Es decir, ¿cuál va a ser the shape of the water al año 2030? ¿Cómo es el desafío que nos convoca hoy día? ¿Cuáles son los puntos más relevantes? En palabras de la Superintendencia, tal como dice acá, porque el país, el sector y nuestra organización fueron capaces de sortear con éxito los desafíos de los pasados 30 años, que primero tuvieron que ver con cobertura y calidad, ¿cierto? Y posteriormente con recolección y tratamiento. Hoy día nos enfrentamos a nuevos desafíos para los siguientes 10, 15, 20 años. ¿Cuáles son esos desafíos?
Hoy día, a la vez, producto de esta necesidad de trabajar hacia una seguridad hídrica, hay varias organizaciones ya trabajando desde hace algunos años en abordar varias dimensiones de la gestión de recursos hídricos. El plan Chile 3030 del Ministerio de Obras Públicas, el Atlas de Agua de la DGA, la Mesa de Agua de Andes, acuerdos voluntarios en cuencas, escenarios hídricos, etc. Es decir, hay una serie de esfuerzos hoy día de diferentes entidades, organizaciones públicas y privadas que han buscado encontrar, primero identificar esos desafíos y dar respuestas, no solamente en el mundo sanitario, sino que en términos más amplios. Y como se trata de un desafío complejo, a grandes problemas, a grandes soluciones, este es un ejemplo en otro ámbito, ¿cierto? En el ámbito de la energía solar. El ministro de Medio Ambiente de Francia, que es hoy día ex-ministro, ¿cierto?, hace unos par de días renunció al gabinete, se propuso en el año 2050 eliminar los autos a combustión de París y solamente permitir la circulación de autos eléctricos. Es decir, grandes desafíos, grandes soluciones. ¿Y cuáles son estos desafíos? ¿Y cómo los hemos levantado e identificado? Lo primero era hacer preguntas, ¿cierto? Las preguntas correctas. Como dice aquí, la inspiración existe, pero se tiene que encontrar trabajando. Entonces nos pusimos a trabajar en la búsqueda de estas preguntas y desafíos. El objetivo que se trazó en la iniciativa era justamente ese: identificar los desafíos del sector sanitario 2030 y, como objetivos específicos, hacer esto un proceso participativo y mirar a largo plazo, y luego movilizar al sector sanitario en favor de abordar estos desafíos que se hayan sido identificados. Para ello, abordamos el proceso en 3 grandes etapas. La primera, que tenía justamente que ver con escuchar, conversar, discutir, convocar actores relevantes en talleres regionales, consulta a expertos, varios de ellos están acá, es un gusto verlos, y talleres con el equipo de la superintendencia, también varios de ellos están acá hoy día. Una segunda etapa que tiene que ver con procesar todo este cúmulo de información, que fue bastante, recogida en un periodo de casi 8 meses, definir categorías, recontar y identificar estos desafíos. Y la tercera, que está pronta a comenzar, que tiene que ver ahora con priorizar esos desafíos, que como ustedes van a ver son bastante. La idea es entonces poder trabajar con un grupo reducido de los más relevantes, para finalmente llevar a la construcción de una hoja de ruta, ¿no?, para abordar estos desafíos. La etapa esta inicial de recolección de información partió entonces por trabajar con 5 regiones: Antofagasta, Coquimbo, Metropolitana, región del Maule y región de los Lagos. Cada una de ellas se convocó a un grupo de actores, poco más de 30 fueron invitados del mundo público, privado, ONG, del sector sanitario propiamente tal, del sector académico, y la asistencia fue cerca del 70% del universo convocado, lo que en definitiva nos permitió tener cerca de 25 personas por cada taller de trabajo, y en Santiago hubo un poco más de 60. Bueno, esos son los grupos que convocamos, ¿cierto? Público, privado, académico, sociedad civil. Allá pueden ver las regiones que fueron convocadas. Y lo que hicimos fue, como hablamos, de plantear las preguntas adecuadas, las preguntas correctas, una metodología lúdica, entretenida, que tenía entonces este trasfondo de poder levantar esos desafíos. Partimos por un proceso de validar un propósito, y el propósito que definimos para las mesas era justamente la seguridad hídrica, ¿no? Asegurar la disponibilidad de recursos para las generaciones futuras. Lo primero que les pedimos fue entonces validar si era un propósito que les parecía adecuado. Una segunda etapa era buscar cuáles eran los elementos que favorecían el logro de ese propósito o que atentaban contra el logro de ese propósito, es decir, las barreras, los elementos facilitadores. Posteriormente, las mesas exploraron cada uno de estos conceptos, posteriormente priorizaron los conceptos y elaboraron desafíos a partir de esos conceptos, y en la etapa final les pedimos priorizar y elegir 3 desafíos por los cuales iban a trabajar. Entonces, mediante una serie de fichas y post-it, ellos pudieron trabajar con cada uno de estos desafíos, identificando hitos que deberían cumplirse a los 4, a los 8 y a los 12 años, desde ahora. En total participaron cerca de 150 personas en la región,
en 5 talleres, en 22 mesas, levantando más de 900 de estos temas que les mencionaba, de factores que facilitan o que pueden atentar contra el logro del propósito, y se identificaron 68 desafíos preliminares. 68, que es un número claramente grande y probablemente difícil de manejar. Por lo tanto, la etapa 3 que yo les mencionaba es justamente trabajar con esos 68 y poder priorizarlos. Pero hasta aquí teníamos este levantamiento de información. Se buscó que las mesas además tuviesen diversidad del mundo público, academias, sociedad civil y sector privado. Y como digo, se les planteó toda esta metodología en base a hacerse la pregunta correcta. Y el desafío y el propósito era la seguridad hídrica. En paralelo, entrevistamos a 15 expertos del sector. Nuevamente, mundo público, privado, academia, ONG, representantes de los consumidores, a quienes les planteamos preguntas muy similares a las que hicimos en los talleres. ¿Cuáles son los principales desafíos hídricos? Es decir, fuimos de lo general a lo particular. ¿Cuál es específicamente el mundo sanitario? ¿Quién debiera abordarlos, liderarlos? ¿Y cuál era el rol de la superintendencia en este proceso? Aprovecho a agradecer la colaboración de estos 15 expertos quienes en forma generosa dedicaron tiempo a poder entonces conversar con nuestro equipo. Y también en paralelo trabajamos con el propio equipo de la superintendencia, con 50 profesionales quienes en 2 talleres hicimos el mismo proceso y con las mismas metodologías para poder identificar desafíos complementarios. Con todo este cúmulo de información estábamos listos entonces para pasar a la siguiente etapa que tenía que ver con procesar. Es decir, cómo ordenamos todos estos conceptos, ideas y desafíos. Y en base a la cantidad de menciones y repeticiones de conceptos, desarrollamos estas 13 categorías, porque podríamos decir que son desafíos preliminares, que tienen que ver con aseguramiento de calidad, cambio normativo, cultura del agua, uso suficiente, etc. Y buscamos entonces hacer una categorización de todos estos conceptos que habíamos levantado, de barreras y oportunidades. Si vemos el gráfico de la sumatoria de eso a nivel nacional, vemos este gráfico gris, en donde, por ejemplo, tecnología e innovación es uno de los conceptos que aparece con más menciones, institucionalidad, ciudadano 2.0, cambio normativo, economía circular, cultura del agua, etc. Esto es un conteo simple, es solamente ver cuántas veces han mencionado esos conceptos en este proceso. Y en el documento que se les entregó en el pendrive hay un resumen ejecutivo de los avances del proyecto, y ahí está esta información, están los 68 desafíos que yo les mencionaba, y además están estos gráficos para cada una de las regiones. Entonces uno podría eventualmente ver también cuáles son los énfasis que cada una de estas regiones da a estas temáticas. Y lo que hicimos entonces fue estos 13 desafíos preliminares o líneas de trabajo, las agrupamos en ejes, ¿no? en base a su coherencia. Y por ejemplo, cambio normativo, fiscalización y monitoreo e institucionalidad lo agrupamos bajo el eje que denominamos institucionalidad 2.0, es decir, una institucionalidad que dé cuenta de los desafíos a los que debe enfrentarse en los siguientes decenios. Aseguramiento de calidad, ciudadano 2.0 y cultura del agua, lo agrupamos como el ciudadano 21, un ciudadano mucho más informado, exigente, conectado a través de las redes sociales, y vemos todos los días ejemplos de cómo esto efectivamente funciona, es una dimensión distinta a la que estábamos acostumbrados. Ciudad resiliente, planificación del territorio, sistemas rurales, lo agrupamos bajo lo que hemos llamado ciudad y territorio, como el eje de la ciudad y territorio. Y economía circular, gestión integral, recurso hídrico, protección ambiental, tecnología e información, lo agrupamos bajo cambio climático y uso eficiente del recurso hídrico. Ahora ustedes me dirán que muchos de esos conceptos de la izquierda también pueden estar categorizados en otra de las cajitas, ¿cierto? Y eso es así, efectivamente, porque está todo interconectado. Y por ejemplo, si hablamos de ciudad resiliente, tiene mucho que ver con el cambio climático. Pero es un ordenamiento artificial, obviamente, que trata de ordenar la información que hemos recolectado. Entonces, hasta el punto de hoy tenemos estos 4 ejes. Y había ciertos conceptos que se repetían continuamente y que son más bien transversales, como por ejemplo digitalización. Una de las cuestiones mencionadas permanentemente era la necesidad de incorporar mayor sofisticación a los sistemas, desde la Big Data hasta el concepto de digitalización.
el ámbito de las comunicaciones, también un ámbito transversal, el comunicar mejor con el ciudadano, como les mencionaba, un ciudadano distinto, más exigente, más informado, el desarrollo sustentable, también como pilar transversal, y el desafío organizacional, tanto para la superintendencia como probablemente para toda la industria sectorial. Y como estamos hablando de un proceso de planificación estratégica, ¿cierto? Y la construcción de una ruta de navegación, si llevamos eso a los conceptos de planificación estratégica con este círculo dorado, ¿cierto? El qué hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. El qué, ¿cierto?, es el resultado de lo que hacemos, el cómo es el proceso. La pregunta más relevante, y así lo dicen quienes han estudiado las organizaciones que son más exitosas, se supone que son más exitosas porque justamente tienen claridad meridiana sobre cuál es el propósito que los moviliza. En este caso el propósito tiene que ver con la seguridad hídrica. Entonces se vería más o menos así. El que haremos es abordar los desafíos sanitarios que se priorizan. El cómo lo haremos a través de estos 4 ejes que vimos anteriormente, que están enumerados ahí. Pero la pregunta más relevante es el por qué hacerlo. Garantizar a las personas los servicios de agua y saneamiento de zonas urbanas y rurales del país a un precio justo y sostenible en el largo plazo. Ese debería ser el propósito que movilice entonces la ruta de navegación futura. Y algunos ejemplos de estos desafíos, como yo decía, son 68, no los vamos a mostrar todos acá, pero los tienen en su pendrive. Pero algunos ejemplos. Poner foco en el ciudadano como sector sanitario. Esto prácticamente aparecía mencionado en todas las mesas, ¿eh? La necesidad de, así como America First, en este caso sería como el Citizen First, ¿no? Poner al ciudadano en primer lugar. Promover una mayor robustez operativa y resiliencia a los sistemas sanitarios, conectado probablemente en parte al cambio climático. Abordar el nuevo desafío de servicios sanitarios rurales. Hay una ley, como ustedes saben, para eso, un reglamento en proceso, pero realmente es uno de los desafíos que fue mencionado en forma recurrente. Mejorar disponibilidad de recursos hídricos a través de inversiones y gestión eficiente. Esto tiene que ver con inversión en infraestructura, con control de pérdidas, con tal vez revisión de infraestructura obsoleta, entre otros. Pero el eje aquí movilizado todo era la disponibilidad de recursos. Gestionar el crecimiento y desarrollo sustentable del territorio, con énfasis en los recursos hídricos. En general se mencionaba una falta de presencia en las conversaciones y de liderazgo en las conversaciones sobre el desarrollo del territorio de los actores del mundo hídrico. Y sobre todo esto es válido cuando hablamos de las ciudades. Porque hay muchas iniciativas sobre ciudades sustentables, ciudades inteligentes, pero los actores del mundo hídrico sanitario en general no son parte de esas conversaciones, y algo que salió también en forma recurrente. Siendo que deberían ser un actor claro, claramente, porque el desarrollo urbano y el territorio va a estar finalmente soportado por la disponibilidad de recursos hídricos. Pero tal vez como en el pasado ha sido un given, un recurso que ha estado, hoy día no ha sido parte tan relevante de las conversaciones. El 7, generar conciencia del uso responsable del agua, promoviendo incentivos y herramientas que logren un cambio cultural. Es un elemento que surgía permanentemente, y si bien el aporte al consumo total, si lo comparamos con la agricultura, la minería, el consumo del ciudadano es bastante menor, pero claramente un cambio cultural en este ámbito va a influenciar un cambio probablemente en el largo plazo en el resto de los sectores también. Revisar el modelo sanitario de manera de considerar el nuevo escenario de escasez. Se mencionó por algunos de ustedes que cuando fue desarrollado el modelo, la situación hídrica del país era distinta, vivía en un escenario de escasez y con proyecciones complejas, hace necesario poder mirar entonces el modelo propuesto. Y el último ejemplo que quiero mostrar es liderar el desarrollo sustentable de la gestión de aguas servidas. Nuevamente, se mencionó en forma recurrente la gran cantidad de agua que es dispuesta en las costas en alguno de los colectores, ¿cierto? Millones de metros cúbicos de agua, y entonces hay un desafío en términos de cómo aprovechar ese recurso y hacer un uso eficiente de ese. Y no solamente en la costa probablemente, pero lo más mencionado eran la descarga en la costa. Este es un ejemplo entonces, o son 9 ejemplos de estos 68 desafíos que hemos desarrollado. Como digo, tienen el listado completo por región en el pendrive. Algunos desafíos tienen que ser trabajados todavía en términos de su reacción para transformarlo en desafío. Muchas veces eran más declaraciones que desafíos.
Pero ahí está la información y es entonces la etapa que viene ahora, poder trabajarlos, priorizarlos y seleccionar entonces aquellos que son más relevantes, que es la etapa 3. Tenemos un objetivo, pero ustedes saben que un objetivo sin un plan es solamente un deseo, entonces tenemos que transformar ese deseo en objetivo y por eso entonces esta etapa se va a trabajar nuevamente en forma colaborativa y participativa con muchos de los actores que participaron de las etapas anteriores para transformar esto en una hoja de ruta hasta el año 2030 y más probablemente. Entonces, en resumen, más de 200 personas han contribuido a este resultado que les fue entregado en 5 talleres, en 22 mesas, en 2 talleres ampliados en la superintendencia, 15 entrevistas a expertos y más de 8 meses de trabajo para llegar a estos 4 ejes que ya les había mencionado. Seamos protagonistas de nuestra historia, esa es la invitación que nos han hecho y que les estamos extendiendo. Eso es lo que les puedo contar por ahora. Como digo, la etapa que viene es una etapa desafiante, que es reprocesar esos desafíos para finalmente poder priorizarlos y determinar cuáles son aquellos que deben ser abordados en forma prioritaria. Gracias por la atención.